Buenos días, hoy es 24 de septiembre, un día difícil porque estoy esperando que se me solucionen unos planes y con el favor de Dios eso va a suceder. ¿Qué les voy a comentar hoy? Voy a comentarles cómo era mi rutina, cómo era nuestra rutina de lo que yo recuerdo cuando nosotros nos íbamos para la escuela primaria. Cuando nosotros nos íbamos para la escuela primaria, nosotros éramos 5 hermanos, Jesús, Roberto, John, Richard y Alberto, y nos íbamos para la escuela primaria. Primero nos íbamos los cuatro, Jesús, Roberto, John y mi persona porque Alberto estaba en primaria. Perdón, en preescolar o infantil, algo así. Nosotros nos levantábamos temprano, nos bañábamos uno por uno. Mi papá nos había dado instrucciones porque mi papá había hecho 2 baños. Uno para, uno para él con mi madre y el otro para nosotros. El de nosotros quedaba cerca del patio, a la puerta del patio, y entonces nosotros ahí vamos y nos bañábamos rápidamente, uno por uno, con mucha higiene. Nos cambiamos, no demorábamos mucho cambiando porque nosotros en la noche, mi madre nos había acostumbrado a que colocábamos el uniforme, camisa, camiseta, pantalón, medias y zapatos. Nosotros antes de dormir embolábamos los zapatos y los guardábamos. Los colocábamos cada uno en su lugar. Que cuando nosotros nos levantemos, nos secábamos, ya ahí estaba la ropa. Entonces, ese era lo meticuloso. Al comienzo era muy difícil, ¿por qué? Porque yo no tenía mucha destreza o no sé qué me pasaba. Y siempre que estaba tomando el café, derramaba el café sobre la mesa. Entonces yo estaba tomando el café y accidentalmente yo rozaba el vaso, el pocillo de café y lo tumbaba. ¿Por qué? Porque yo lo colocaba al lado. Mi papá me dijo, ¿cuántas veces te tengo que decir que el vaso del café, el pocillo del café, no se coloca ni en la parte derecha ni en la parte izquierda del plato, sino en la parte superior, enfrente? A partir de ahí, yo ya me movía con mucha tranquilidad y no volvía a derramar el café. Pero hubo un error. Yo era como que muy. Y entonces, cuando estaba tomando el café, se me chorreaba por aquí el café y dañaba la camisa. Ensuciaba la camisa que me iba a poner ese día. Entonces optaron por yo tomaba el café sin camisa y me colocaban una toalla aquí. Y así poco a poco fui adquiriendo la experiencia. Recuerden que cada día nos deja una enseñanza y que cada día es lo que nos va dando a nosotros la experiencia para ser mejor todos los días. Entonces ahí desayunábamos y nos íbamos caminando. Atravesábamos la 40, no había mucho carro en esa época, cogíamos la 40 con la 11, ahí derecho, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 cuadras. Es la que tenemos que recorrer todos los días. Eso lo hicimos. Hace como 6 años, Alberto y yo, en una noche que no teníamos nada que hacer porque estábamos en la época de COVID, decidimos volver a recorrer ese camino. Y lo hicimos y era era pesado y nosotros lo recorríamos. Recuerdo que nosotros cogíamos la esquina, es la esquina de la 11 con la 40, pasábamos una tienda, cogíamos la calle de los policías que era una cuadra que se le había dado a los policías, se le había regalado esa cuadra a los policías que ahí era donde vivía el señor Lencho, que era el que nos motivaba. Cogíamos ahí, pasábamos, llegábamos a una ferretería o una bloquera que se llamaba el Siete de Copas. Siempre ahí había un caballo y estaban haciendo bloques. Era una casita pequeña. Atravesamos, estaba la clínica de Las Palmas, que después llegó a llamarse, o pasó a llamarse, la clínica del Seguro de Las Palmas.
Caminábamos, no subíamos por los escalones porque a nosotros nos gustaba subir, bajábamos la rampa, nuevamente la otra rampa y salíamos por emergencias. Cuando yo pasaba por ahí, yo nunca pensé que eso era una clínica, o yo no sé qué pensaba pero nunca había personal ahí. Cuando nosotros pasamos, ahí no había gente. Y eso que pasaba por emergencia. Cuando fui creciendo, yo iba ahí y había mucha gente, pero no recuerdo que cuando mi edad, no sé qué pasaría porque no había tanto personal. Y caminábamos otra vez, otra cuadra hasta pasar por el Teatro Las Palmas. Cuando llegamos al Teatro Las Palmas, cruzábamos a la acera de enfrente, porque esa era la acera donde estaba el colegio. Ahí pasábamos por una casa que yo creo que todavía está igual. En otra esquina estaba una tienda que se llamaba San Martín, donde realizaban fiestas en homenaje a San Martín de Loba. Y pasábamos y llegábamos a la otra cuadra, que es una diagonal, que se lee el colegio, pero nosotros nos metíamos por ahí. Nosotros no nos metíamos por ahí, nosotros seguíamos derecho, monte, era monte. Veíamos las flores de lila moraditas, veíamos las caracuchas, veíamos los macatigres, veíamos flores, veíamos el cadillo y seguíamos caminando. Había otro sector inmontado que era el que llegaba a una sola casa que estaba antes de llegar a la escuela, una casa amarillita. Ahí cruzábamos y nos colocábamos debajo de un palo de acacia. Bueno, eso lo hacía yo. ¿Por qué me colocaba debajo de un palo de acacia? Porque cuando abrían la puerta, todo el mundo salía corriendo. Y todo el mundo estaba enfrente, en una ferretería. Ahí se sentaban todos los estudiantes y cuando abrían, todo el mundo salía corriendo. En este momento se me escapa el nombre de la ferretería. Ahí habían 3 casas frente al colegio. Lo demás era monte y quedaba la estación o la planta de la Unión que era de la electrificadora del Atlántico y hoy tiene el nombre de aire o planta de la Unión. Ahí pasábamos mucho tiempo esperando a que nos abrieran el portón a las 7:30 de la mañana. Mi padre que trabajaba en Aerocóndor, a él lo recogía un bus pequeño. Ese bus daba la vuelta por la Victoria, por la Magdalena, cogía la 11, salía por el Teatro Las Palmas y pasaba frente al colegio. Y siempre que yo estaba ahí, pasaba mi papá y él me saludaba. Él habló con el chofer que qué posibilidad había de que él montara a sus hijos ahí. Eran 4, Jesús, Roberto, John y mi persona. El chofer le dijo que no había ningún problema. Cogimos, nos montábamos cuando llegaba el bus, todos alegres, con mucha alegría. El bus recogía a Niño, ese era el apellido de un señor que era mecánico que vivía en la cola del patio. Recogía al Cabellón, que era un pintor, el pintor de los aviones, y recogía a una enfermera. Esas son las personas que yo recuerdo. La enfermera la recogía por la cancha de básquetbol de la Victoria. Como siempre hay personas. Le avisaron a las directivas del Aerocóndor que obrero, un obrero lo marginalizaron. Un obrero montaba a sus hijos ahí y los hijos iban con mucho desorden. Recuerdo la tarde anterior cuando mi papá nos dijo, Carmen, yo estaba ahí, ya no puedo llevar más a los niños porque pusieron quejas y no puedo llevarlo más. No recuerdo si a él se le cristalizaron los ojos a mi mamá, no sé. Pero nosotros lo tomamos normal y seguimos caminando. De pronto estábamos haciendo algo incorrecto. De pronto mi papá pensó en hacernos un bien, pero de pronto era un mal para la empresa, porque pasaba un accidente y había niños ahí, aunque en esa época nada era regulado de esa forma. Mi papá lanzó una exclamación que de pronto había sido la enfermera, o que a él le habían dicho que era la enfermera.
No se supo nunca quién fue, pero no pasó nada porque nosotros seguimos estudiando, seguimos siguiendo y nos graduamos. A mí me gustaba ir con John al colegio porque John por toda la calle iba vacilando, mamando gallo y todo eso. Recuerdo una vez que como que eran fiestas de carnavales o había pasado una fiesta y estaba la verbena hecha. John entraba, olía las botellas de ron y hacía así. De pronto hacía así de plante. Bueno, sí. Yo le ponía las quejas a mi mamá. Mira, mamá, John se metió en la cantina. Hey, ¿por qué te metes en la cantina? Ve que no te puedes meter por ahí. Entonces él nuevamente me decía, cállate. Se metió nuevamente, pero él, cuando entró, lo hizo con mucho cuidado. Pero cuando salió, había una puntilla que le rasgó, le rompió la camisa. Y él dijo, ñerda, se me dañó la camisa. No vayas a decir nada. Nos fuimos para el colegio. En el colegio lo regañaron porque uno tenía que ir siempre bien presentado, impecable. Cuando él llegó a la casa, mi mamá nos quitaba a nosotros la camisa a veces nos quitaba la camisa. Y le quitó, ese preciso día le quitó la camisa al gordo John. ¿Qué pasó aquí? Y un dijo en el colegio y dije, no, mamá, se le rompió porque se metió nuevamente en la cantina. ¿Cuántas veces Johnny de la O dijo mi adorada madre, te tengo que decir a ti que tú no puedes entrar ahí? Esa anécdota la tengo yo del colegio. Otra anécdota era que nosotros siempre pasábamos por el seguro de Las Palmas y el gordo era curioso. Entonces el gordo iba caminando, iba Roberto también. Y yo creo que fue Roberto el que vio una cajita de Big Vaporub y dijo, epa, a mi papá le gusta Vaporub porque mi papá siempre sufrió de una alergia. Él cogió la tapita que se encontró frente al seguro de Las Palmas y la abrió. Vaya sorpresa, era muestra cropológica para un examen clínico. Con esa vaciladera, nosotros que podíamos tener 8 años, 9 años, 7 años, vacilamos durante muchísimo tiempo. Y siempre que veíamos algo, aprendimos que siempre que veíamos algo ahí tirado por la clínica, no lo recogíamos porque no podíamos, no sabíamos qué podía ser. Un día yo no fui al colegio y yo estaba sentado en la sala con mi mamá cuando llega Roberto del colegio con Jesús y, y yo no fui. ¿Y John dónde está? Está allá en los escalones. ¿Y por qué no entra? Porque él tiene miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que usted lo regañe. ¿Y por qué lo voy a regañar? Porque él se descuidó. Y cuando iba caminando por la clínica, iban a parquear un carro y el carro le pegó y lo tumbó. ¿Cómo va a hacer eso? Sí, ¿qué te pasó? Ven, 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 mijito, que no te ha pasado nada. Ven, mijito, ¿qué te pasó? ¿Dónde te golpearon aquí, mijito? Ven, ven, ay, mi gordito y tal. A partir de ese día, mi papá dio la orden, ya no cojan por la 11, porque la 11 es muy peligrosa. Pásense a la 10. La 10 vendría siendo la calle antes. Entonces nosotros cogíamos la 11 con la 40, 11 con 38B y nos metíamos por el campito y salíamos allá. Cuando el campito no era el campito, era monte todavía. Cogíamos la 10 con la 36B hasta llegar a la esquina donde vivía la seño Edith, que era una seño gordita, cabello corto, ojos achinados. Muy buena persona, muy buena profesora. De ahí, porque esa calle ahí era destapada, era la 31 con la 11 y caminábamos siempre. Todos los días nos deja una enseñanza. ¿Y la enseñanza cuál fue? Tener mucho cuidado cuando uno va cruzando las calles, no recoger ningún tipo de cosas que uno vea frente a las clínicas.
tener mucho cuidado donde entra uno para que no se le vaya a dañar lo que uno tiene puesto. Entonces, eso fue mis aventuras en primaria, cuando íbamos para allá. Muchas gracias, porque me va a coger el tiempo.